estamos en una mañana muy fresca, muy bonita. Estamos en el Monte de Dios aquí en Orlando. Y aquí en la mañana pues venimos a sacar un tiempo con el Señor por la frescura que hay en el ambiente. Y yo quiero compartir con ustedes una palabra, una porción de la Biblia, y me gustaría que aquellos que están en sus hogares y tienen su Biblia, pues acompáñenme, porque me gustaría hablar algo sobre el apóstol Lucas, que aparece en el capítulo 9, los primeros versículos, y quiero hablar sobre ejerciendo la autoridad. Creo que estamos viviendo una sociedad muy reverde, y a causa de la reverdía, ¿verdad? Esto ha contaminado en cierta forma la iglesia del Señor, y nosotros pues queremos hacer muchas cosas en el Señor y tener un ministerio poderoso y grande, pero a veces cuando no sabemos estar bajo autoridad, pues realmente Dios no puede depositar en nosotros todas aquellas cosas que Dios ha estado hablando en nuestra vida por años. Yo sé que usted tiene una palabra profética en su vida, usted tiene un destino marcado, yo sé que usted es un hombre y una mujer de Dios, y yo sé que igual que yo estamos buscando cómo crecer en el Señor y hacer cosas grandes y poderosas. Vemos hombres grandes y poderosos del Señor, como Dios los usa, cómo manifiestan el poder de Dios aquí en la tierra, y nosotros pues nos identificamos con estos hombres del Señor. Pero nos hemos preguntado alguna vez cómo esta gente han llegado a ese nivel de autoridad. Pues yo quiero practicar esto con ustedes en esta mañana, porque todos estamos siguiendo lo mismo y queremos ver ese movimiento de reino cuando se establece aquí, como Jesús lo establece aquí en la tierra. Y yo quiero que en Lucas capítulo 9 me acompañen en los primeros 2 versículos. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades, y Él los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Fíjate, y por eso es que queremos hablar de la autoridad, porque sabemos que toda autoridad le pertenece a Dios. Pero Dios tiene 2 maneras de ejercer la autoridad. Está la autoridad delegada y la autoridad directa. Cuando hablamos de la autoridad directa, estamos hablando que eso significa que Dios directamente, a través de su palabra o a través del Espíritu Santo, Él desea que hagamos algo y nos lo deja saber. Por eso es que usted en su casa abre la palabra y usted siente que esa palabra le habló. Usted siente que era Dios mismo hablando, porque la palabra vivifica el alma. Y por lo tanto, en un momento de necesidad que usted estaba, ¿verdad?, necesitando una palabra de parte del Señor, usted siente que esa palabra, esas letras salen y le conmueven su espíritu, ¿ves? Y usted tal vez recibe una orden directamente de Dios porque su palabra le habló, o el Espíritu Santo le hizo sentir algo en su espíritu. Pero hay otra autoridad, que es la autoridad delegada, y en eso es realmente que yo quiero hablar esta mañana, porque es sumamente importante para que usted pueda alcanzar las promesas del Señor en su vida y esa palabra se cumpla en su vida, que usted entienda esto. Fíjate que la autoridad delegada significa que Dios elige a determinadas personas para que lo representen y ejercen su autoridad. Por eso es que es importante para mí hablar sobre esto. ¿Por qué? Porque Jesús mismo le dio la autoridad, se la delegó a sus discípulos, los llama, le dice: vénganse conmigo que les voy a dar algo. Y fíjate que le dice, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Fíjate que él dice que les dio poder, que en el griego pues dunami, y sabemos que significa más que fuerza o capacidad, y designa sobre todo el poder en operación, en acción. Así que esa misma autoridad y ese mismo poder, nosotros sabemos, en este momento se los dio Jesús a sus discípulos, pero ustedes saben que los envía luego a que vayan al aposentamiento alto, y allí, reunidos unánimes en un solo espíritu, ellos recibieron el bautismo del Espíritu Santo con su señal a hablar en lengua. Y yo creo que usted sepa que la autoridad significa el derecho a emplearlo, a emplear el poder que Dios ha dado a tu vida. Tú tienes derecho a ejercer ese poder. ¿Y quién nos dio ese poder? Jesús nos dio ese poder. Tú no estás actuando por sí solo. Lo que tú tienes, lo que tú estás manifestando es porque alguien más te lo delegó. Y en este caso fue Jesús. Significa que tú estás operando y ejerciendo la autoridad de Jesús. Entonces la pregunta es: ¿por qué el pueblo entonces del Señor vive tan derrotado? ¿Por qué tú te sientes derrotada? ¿Por qué tú te sientes fracasada? ¿Por qué tú sientes que tú das 3 pasos y son como 5 para atrás? ¿Qué es lo que está pasando cuando Jesús fue el que te dio el poder? Jesús te dio la autoridad, y esta autoridad es para que tú establezcas el reino de Dios en la tierra. Y cuando hablamos de establecer y decimos: Señor, venga a tu reino, estamos hablando de todos los beneficios. O sea que tú has sido
llamada para ejercer en la tierra. A ti se te han entregado unas llaves, esas llaves sabemos nosotros que simbolizan autoridad, y las llaves dan acceso a abrir puertas. Significa que tú tienes una necesidad, tú tienes las llaves. A veces andamos con las llaves y las movemos para todos lados. Yo veo a esta gente que camina y con un montón de llaves. ¿Para qué esta gente necesita llaves? Si lo más importante es la llave de la casa, la llave que usa el carro, que es donde nos movemos, y tal vez pues la llave de la iglesia. Pero ¿por qué tantas llaves? Fíjate que las llaves de alguna manera u otra nos dan una seguridad. Y si pensamos que si la botamos, aunque no la estamos usando, siempre pensamos que luego la vamos a usar. Yo sé que a usted le pasa lo mismo. Yo tengo tantas llaves en mi casa que yo digo, bueno, no la estoy usando, pero no la voy a usar porque puede ser que luego la vaya a utilizar. Pues fíjate que de esa misma manera a usted se le han entregado tantas llaves que tal vez no las esté usando todas ahora porque no son necesarias, pero van a llegar momentos en su vida que usted va a tener que usar la autoridad en algo que usted realmente necesita. Fíjate que cuando vemos así la palabra del Señor, Jesús cuando comenzó a predicar, dijo, arrepentíos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y estamos hablando que la manifestación del reino ha llegado a nuestras vidas. Y por supuesto con señales con señales y maravillas. Y ahí vemos, ¿verdad?, que Jesús pues le envía a sus discípulos también luego, antes de ascender, que vayan al aposentamiento a recibir el bautismo. Pero yo quiero hablarle a usted algo bien importante. Fíjate que los discípulos fueron revestidos con poder de lo alto. El mismo Jesús le dio, yo enviaré, dice aquí yo enviaré, significa que él mismo era el quien los iba a bautizar. O sea, que él mismo iba a demandar, a enviar a su Espíritu Santo, que era el que le iba a conferir a usted, le iba a adjudicar ese privilegio de usted poder tener el Espíritu Santo sobre usted. Fíjate que cuando hablamos de autoridad, y yo quiero que usted siga en la línea de pensamiento conmigo, porque fíjate que le da autoridad y poder para echar fuera demonios. Fíjate que nosotros también pensamos, wow, autoridad sobre los demonios. Pero yo quiero que usted sepa que usted tiene que seguir antes que usted pueda sacar demonios, porque el Satanás conoce la autoridad. Y pues como Satanás conoce la autoridad, usted tiene que aprender a vivir en autoridad también. Fíjate que Dios ha establecido 4 áreas básicas de autoridad. Está la autoridad en la familia, está el gobierno, la iglesia y también en el trabajo. Pero cuando nosotros hablamos de la autoridad que Dios dispuso en la familia, estamos hablando que el padre es la cabeza del hogar bajo Dios y que la esposa está sujeta a su esposo y los hijos sujetos a sus padres. Por eso es que la Biblia dice, los casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Yo sé que a nosotros las mujeres como que no nos gusta mucho eso. Estamos tan cansadas de leerlo y cuando tenemos problemas y nos molestamos con nuestros maridos, lo menos que queremos nosotros es estar sujetas. Pero lamentablemente Pablo lo dijo así porque dice la palabra del Señor en Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que de la misma manera que tú te sujetas a tu marido, te estás sujetando al Señor. ¿Ves? Esto es lo que llamamos nosotros autoridad delegada. Y también lo mismo pasa con los hijos. En la familia Dios ha puesto autoridad en los padres, puesto que los padres representan la autoridad de Dios en el hogar. Lo correcto es que sean obedecidos. Por eso es que la Biblia dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Así que nosotros nos damos cuenta que la sociedad está tan y tan deteriorada que los hijos son los que mandan a los padres y que los padres se tienen que someter a tus hijos y que nosotros no queremos que nuestros hijos se nos rebelen y que hablen de las cosas que tal vez nosotros arrastramos en nuestro pasado, que nuestros hijos saben y no queremos que nos lo saquen cara y nosotros tendemos a someternos en eso. Pues yo te vengo a decir que estás incorrecta, que mientras tú no asumas la autoridad que Dios te ha dado a tu hijo, tu casa, tu familia va a ir en un caos terrible y no queremos que eso suceda. Así que por lo tanto es importante que los hijos aprendan que ante el Señor ellos tienen, óigame bien la palabra que estoy diciendo, tienen que obedecer a sus padres. Fíjate que los jóvenes quisieran cambiar la palabra de Dios y hacer las cosas a su conveniencia. Fíjate que los jóvenes dicen, si mi padre tiene razón, pues yo lo voy a obedecer. Si que me conviene, si que yo creo que está la razón en ellos, pues entonces yo lo voy a hacer. Y si no se interponen en lo que yo quiero, pues tal vez los obedezca. O sea, esto no es si ellos quieren, esto no es si ellos lo piensan, esto no es si ellos lo creen. Es que el Señor nos manda, porque yo también soy hija, por lo tanto tengo que también estar sometida
a mi mamá, independientemente, ¿verdad? Que están sobre mí, en mi cabeza, en mi esposo, pero como quiera la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, que mientras tú tengas tu madre viva, tu padre viva, ellos necesitan un respeto, una honra, una reverencia por ser tus padres. Y además hay una promesa que tus días van a ser alargados sobre la tierra. Así que el joven que desea agradar a Dios, no va a usar excusas para no obedecer a sus padres. En cambio, va a escoger obedecer a sus padres porque eso es lo correcto para hacer. Y el padre ha sido señalado por Dios como cabeza de la familia, pero no ser un dictador, un manipulador, un controlador. Porque a veces nos equivocamos con la autoridad. Fíjate, porque sentimos esa área de autoridad, pensamos que podemos controlar, pensamos que podemos manipular y que podemos, ¿verdad? Ser dictadores en nuestro hogar y que nuestra esposa están obligadas a ser sujetas porque la palabra dice. Pero sin embargo, ese hombre que tal vez está usando mala autoridad, la palabra también le dice que debe amar a su esposa y a sus hijos y ser un ejemplo para ellos de autoridad en sus casas. Así que también él es responsable ante Dios de educar a sus hijos en los caminos del Señor. Fíjate que la Biblia dice, maridos, y esto es contigo, no dice esposa, no dice mujeres, dice maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y le dice, y también fíjate que da un consejo muy también el apóstol Pablo, dice, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. O sea que a nosotros realmente nos corresponde como padres amonestar a nuestros hijos, no sacarlos y llevarlos a ira para disciplinarlos, sino hacerlo todo en amor del Señor. Fíjate, lo importante es que simplemente aprender estos detalles, de que la autoridad, ¿verdad? Tenemos que estar sujetos a ella, porque de eso depende nuestro ministerio, para que Dios nos confíe a nosotros su autoridad. Fíjate que en cierta ocasión, cuando leemos la palabra del Señor, nos encontramos un principio, ¿verdad?, de autoridad que aparece con el hombre que usted conoce, el centurión. Fíjate que esta historia presenta la fe de un centurión que era gentil y era un oficial militar romano, y este hombre tenía a cargo 100 soldados y estaba destacado cerca de Capernaum, y se le acercó Jesús buscando la curación de su siervo, que estaba aparentemente sufriendo una violencia y dolorosa parálisis, estaba paralítico en su casa, no se podía mover. Entonces este centurión sintió una compasión y un interés bien inusual por este siervo, que es muy extraño, ¿verdad?, que para ser romano le interesara tanto al siervo. Si estaba enfermo, tal vez pues le decía, mira, ¿sabes qué? Tú no puedes trabajar conmigo, y buscaba a otro. Pero aparentemente este siervo había tocado el corazón de centurión, y así que cuando ve el Señor se le acerca y le, ¿verdad?, se le acerca pidiendo la curación para este siervo. Sin embargo, la contestación del Señor le dio, mira, yo voy a tu casa, no hay problema, no se puede levantar. El Señor, bien compasivo, ¿verdad?, se le ofrece visitar al siervo enfermo. Sin embargo, el centurión mostró la realidad y la profundidad de su fe. Él se dio cuenta que Jesús no tenía que ir a su casa para que su siervo fuera sanado. Y le dijo a Jesús, mira, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. De todos modos, no es necesario, porque tú le puedes sanar fácilmente dando la palabra. Y Jesús se sorprendió de esta contestación que le dio el centurión, porque reconoció a quien estaba frente. No era cualquier hombre, era Jesús, sino la autoridad directa de Dios. Fíjate, a veces nosotros tenemos a Jesús de frente y no nos damos cuenta que quien tenemos de frente es la autoridad directa de Dios, que ese es el que realmente no es el que nos conduce, el que nos lleva a lograr propósitos grandes en el Señor. Él era el logo, la palabra, que él era el verbo hecho carne, que habitó entre nosotros, estaba allí frente al centurión. Y el centurión, siendo gentil, romano, lo reconoció. Tremendo, fíjate, para que ustedes vean. Y ahí comenzamos a entender el principio de la autoridad. Como este centurión, sin ser hijo de Abraham, hoy siendo un pecador, reconoce la autoridad. Entonces nosotros, siendo cristianos, ¿por qué no podemos aún reconocer la autoridad que Dios ha puesto aún frente a nosotros, aún en la iglesia? Fíjate que cuando hablamos de la autoridad de la iglesia, es importante reconocer que la iglesia es el plan de Dios, es el plan de Cristo para la iglesia. Así que Cristo es la cabeza de cada iglesia, no solamente de la mía, de cada iglesia. Y bajo la autoridad de Cristo están los líderes designados por Dios. O sea, primero viene Cristo y después del liderato viene el pastor, y después debajo son los líderes designados, escogidos por el pastor, sea los pastores, sea los ancianos, ¿verdad? Que hay iglesias que tienen diferentes pastores de jóvenes, sea de niños, no sé.
diáconos y maestros. Así que nosotros debemos de someternos a autoridades de la iglesia delegadas por Dios. Por eso es importante, porque si usted quiere echar fuera demonios, comience a ejercer la autoridad como debe de ser. Fíjate que la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose. Y yo estaba leyendo esto y me gozo porque que mucho nos quejamos, que mucho hablamos mal del pastor, que mucho hablamos mal de la autoridad, que mucho hablamos mal de los lideratos de la iglesia. Nos quejamos tanto, pero son los líderes que Dios ha designado para que estén sobre usted. Fíjate que el pastor es el que tiene que dar cuenta de su vida, ¿ok? Y tiene que hacerlo, por supuesto, con alegría, sin quejarse. Y usted tiene que estar bajo esa autoridad también con alegría, sin quejarse. Así que aquellos que tienen autoridad en la iglesia no deben imponerse tampoco al pueblo de Dios. En cambio, servirlo y ser ejemplo para ellos. Mi trabajo es servir a mi gente. Mi trabajo es ser una servidora. Mi trabajo es ser un ejemplo para ellos. Y respecto a los ancianos de la iglesia, mira lo que dice la palabra del Señor. Y con esto los ancianos me refiero también a los pastores. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza. No es que obligando a la gente. Oye, esto no es cuestión de imponer fuerza sobre ellos, sino hacerlo voluntariamente. Hemos tenido un llamado que hemos aceptado y por lo tanto es nuestro deber hacerlo. Dice que no por ganancia deshonesta, sea por dinero, sino con ánimo pronto, no conteniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Así que fíjate que la autoridad opera en tanto en la familia, en el gobierno, en la iglesia, que aunque no me guste, Donald Trump es mi presidente, que es tremendo, y hay que someterse a la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Así que nosotros tenemos que aprender a operar en autoridad. Si usted quiere echar fuera demonios, si usted quiere tener el poder para hacerlo, usted necesita ejercer la autoridad adecuadamente, como la palabra lo dice. Así que vamos a tener que ser como este centurión. Di la palabra y será hecho. Si tú entiendes que tú no tienes la autoridad, que hay algo en la vida tuya que no te permite ejercerlo, vas a tener que creer entonces en aquel que la tiene, y que aquella que la tiene puede ejercerlo sobre la vida tuya. Pero en esta mañana yo quiero que tú ejerzas la autoridad, porque la autoridad es para todos. Fíjate, el aposentamiento, esta revolución que comenzó en Hechos 2, no era solamente para sus discípulos, es para todo aquel que lo cree. Así que en esta mañana te invito a que te llenes del Espíritu Santo, que seas revestido del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da poder, el Espíritu Santo te da autoridad. Y esa misma autoridad y poder es la que tú necesitas para salvar a tu familia, para salvar a tus hijos, para salvar a tu matrimonio, para salvar a tu esposa, a tu esposo, lo que sea, no importa. Aún para desatar la finanza, porque a esa autoridad te llama a atar y desatar. Así que tú tienes la autoridad en tus manos, hermana que me estás escuchando, hermano que me estás escuchando, amigo que me estás escuchando. Es tiempo, en estos tiempos es necesario ejercer la autoridad. Yo te bendigo en esta mañana, espero que este pequeño, ¿verdad? Exposición bíblica que te he dado en esta enseñanza, en esta mañana, la canalices, la utilices para beneficio del reino, la utilices para beneficio de tu ministerio. Cuando tú te sometas en autoridad, sea en la iglesia, sea, óyeme bien, que esto es sumamente importante, tú vas a tener poder para poder sacar cualquier demonio que se interponga. ¿Por qué? Porque Satanás conoce la autoridad. Fíjate que la Biblia dice que todos los espíritus están sujetos a Dios. Aún Satanás se tiene que sujetar a Dios. Satanás sabe que sus últimos tiempos llegaron. Así que es sumamente importante que tú entiendas el poder de la autoridad que está sobre ti. Así que yo te insto en esta mañana que tú ejerzas la autoridad. Te habla la pastora Ileana Ramos, pertenezco a la iglesia El Shaddai aquí en Orlando, en el 1732 de la North Gordon Road. Si me quieren llamar, 321-297-1108. Aquí estamos para bendecirlo. Nos puedes escribir en nuestro Facebook, nos puedes dejar mensajes. Yo me gozo en esta mañana a participar con ustedes. Para mí es un regocijo estar en el monte. Me gustaría enseñárselo. Acompáñeme conmigo antes de despedirlo. Quiero que usted lo vea en esta mañana. Este monte me lo dio el Señor. Y aquí esta mañana yo me gozo de participar aquí porque yo siento la gloria del Señor aquí. Cuando Dios me dio esta visión en este monte, ¿verdad? En Orlando, porque lo más lindo es que está en Orlando. Dios me dio para que pusiera estos bancos que usted ve aquí, así que usted ve allá,
usted vea por aquí, aquellos signs que tenga por aquí, que el Señor me puso en mi corazón de poner. Y cuando yo comienzo a caminar y a orar, me acuerdo que dice: ninguna alma forjada contra mí prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra mí en juicio. Óyeme, eso está en Isaías 54:17, y cuando yo proclamo esa palabra sobre mi vida, no importa lo que se levante, tomo la autoridad de la palabra del Señor y creo y confieso que ninguna alma forjada contra mí prosperará. Así que haz lo mismo tú también. Y la misma la palabra en el Salmo 91 que dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91, cuando realmente tú te sientes sola, tú no estás solo realmente, porque si tú estás habitando en el abrigo del Altísimo, oye, tú estás morando bajo la sombra, bajo la protección, bajo su cobertura especial. Y así, ¿verdad? Dice que Jehová es el que hace justicia. Y aquí yo tengo mi lugar preferido. Yo quiero que tú me acompañes, mi lugar preferido, como me encanta este sitio. Mira que aquí yo tengo un árbol, que cuando yo entré aquí lo vi así, engotadito ahí. Y yo dije: Dios mío, ¿pero qué es esto? Hasta los árboles se tienen que inclinar a adorar al Rey de Reyes. Y ahí le pusimos: todo poder en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Él perdona tus pecados, por tu llaga fuimos nosotros curados, Isaías 53:5. Y este es el que me gusta también, que mira que me anima. Hebreos 11:1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se. Fíjate que también un tiempo de fe, amados. Así que nosotros nos vamos a poder de esa autoridad porque tenemos la fe, la capacidad que Dios nos ha dado para creer en aquellas cosas que no son como si fueran. Así que, amados, los invito, si algún día me quisieran acompañar en una mañana aquí, con mucho gusto. Aquí les haré la invitación directamente de parte mía para que vengan a compartir. Aquí hay banco, aquí te puedes recrear. Está muy cargado, esto da una paz increíble. Una paz como nada, qué sé yo, tú y yo los pajaritos a veces de vez en cuando silbando por ahí. Y tú puedes sentir, ¿verdad? En un momento dado, si tú cierras tus ojos, en medio del silencio también sentí como el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Este es un lugar, ¿verdad? Que la gente en Puerto Rico siempre me hablaban del monte. Y yo voy al monte a orar, y yo llevo muchos años aquí en Estados Unidos, yo nunca fui a ningún monte a orar, aunque soy de Puerto Rico, ¿verdad? Tal vez era muy pequeña porque vine para acá. Y cuando siempre decía: Señor, yo quiero ir a un monte, yo quiero un monte, yo quiero que ¿qué es eso del monte? Y Dios me ha dado la bendición que me ha dado un monte, sin tener que meterme en esos campos lejanos. Aquí mismo en la ciudad de Orlando, Dios ha preparado este lugar, lo ha cercado de árboles, y es la privacidad, ¿verdad?, que Dios me ha dado. Y por eso fue que yo decidí esta mañana comenzar, ¿verdad?, de vez en cuando darle una palabra de parte de Dios en este lugar, porque en este lugar yo he recibido mucha revelación. Y cuando hablo la palabra del Señor me llena y siento que estoy como en una línea directa y conectada con el cielo. Y yo creo que a usted le hace falta eso también. Yo creo que a veces tratamos de desconectarnos en nuestras casas, se nos hace tan difícil y vivimos una vida tan ajetreada. Pero qué bueno cuando uno está en un sitio donde la carretera, los carros, la gente, nada te molesta, ni nada te roba ese deseo y esa privacidad con Dios. Pues por eso es que yo abrí este día para hoy para ustedes y presentarles el monte y presentarles que realmente yo amo al Señor y que quiero que usted pueda ejercer todo lo que Dios le ha puesto en sus manos. Vamos a tratar de realmente obedecer la palabra del Señor, aunque nos cueste, nos duele, nos molesta, porque todo esto es sacrificio. Y así que si aprendemos a someternos en autoridad, tu ministerio mira y va para arriba, va a disparar. No hay diablo, no hay nadie que lo pueda detener. Así que vamos a aprender a someternos a las autoridades que Dios nos ha designado sobre nosotros para que nuestro ministerio crezca. Cuando le ponga la mano sobre cualquier demonio, sobre cualquier diablo, no se va a poder resistir, porque ante la presencia de Dios, dice la palabra del Señor que los demonios, dice, creen y tiemblan. Así que esos demonios van a tener que salir corriendo. Yo te bendigo en esta hora. Bendiciones y gracias por acompañarnos en esta mañana. Dios te bendiga.